el número del canal de televisión. Vamos a orar a Dios y luego entramos ya al tema los dones del Espíritu Santo para la gloria y la honra del Señor, donde vamos a estar hablando de lo que el Espíritu Santo hace, de lo que Él se refiere y lo que hace en nuestras vidas, porque el Señor hace todo por medio de la obra del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado Dios, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de todos los televidentes, Señor, que nos están sintonizando en esta hora. Bendícelos en gran manera, Señor. Dale fuerza, dale fortaleza a la vida de ellos, Padre, a todos aquellos que están pasando problemas, dificultades, problemas matrimoniales, problemas en sus familias, problemas con sus hijos, Señor, problemas, Señor, tal vez que se han levantado con enfermedades, con diferentes problemas que puedan haber, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora te pedimos que tu mano poderosa se pueda mover al favor de cada uno de mis hermanos que están pasando esas dificultades. Pueden ser problemas económicos. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias también por la vida que tú me das, por la vida de cada hermano, por la vida de todos aquellos que están allí siempre, Dios mío, para buscar tu rostro, para alabarte, para bendecirte, para darte la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso te alabamos, Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor amado, porque tú eres especial con nosotros, eres ese Dios que nos cuida, eres ese Dios que nos ayuda, eres ese Dios que nos da la fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Te alabamos, Padre, te bendecimos tu nombre, porque tú eres especial, tú eres ese Dios que estás a nuestro lado siempre, en el nombre de Jesús. Bendice a toda la audiencia y que este mensaje sea de bendición para todos ellos, en el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que quiero hablar en esta hora es los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Para eso vamos a tomar base bíblica en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, dice la Biblia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando de una cuarta parte de este tema, donde nosotros podemos encontrar las primeras partes de este tema y que están, hermanos, hablando como lo que es, número 1, el sello del Espíritu Santo, número 2, el bautismo del Espíritu Santo, número 3, el fruto del Espíritu Santo. Y estamos hablando de la número 4, que es los dones del Espíritu Santo, que ya se refiere a una cuarta parte, hablando en sí, pero en esta ocasión vamos a comenzar así. Yo quiero hablarles de esto, de los dones del Espíritu Santo, y en otra ocasión estaremos sacando lo que es los otros, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo,
y los frutos del Espíritu Santo. Pero hablando, hermanos, de los dones, Pablo estaba tan interesado en que la iglesia de Corintios estuviera llena del poder de Dios, estuviera llena de dones, que estuviera dotada de dones, que fuera una iglesia espiritual. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, obtenemos el beneficio de recibir sus dones, los cuales son dados a la iglesia para su crecimiento e edificación. Los que reciben los dones deben escudriñar con diligencia las escrituras, las santas escrituras, pues los dones nunca pueden suplantar a la palabra de Dios. Nuestra autoridad más alta y nuestra instrucción con respecto a la vida siempre debe ser controlada por la palabra de Dios y hallarse en armonía con ella. Hay diversidad de dones, pero en este estudio que vamos a hacer solo nos enfocaremos en los dones registrados en lo que habla la Biblia en esto, 1 Corintios 12, 4 al 11. Hablando de este tema, debemos nosotros referirnos y entender cuál es el propósito de Dios. Hay gente que tiene dones, otros que no pueden tenerlos. Tal vez lo desean tener algún don en su vida y esperan en el Señor un don para cada uno. Le están clamando a Dios para que Dios les regale algún don de los 9 que pueden aparecer en la palabra de Dios. Estamos, hermanos, hablando de esto y el mismo apóstol Pablo está diciendo que hay diversidad de dones. Podría ser que no solamente puedan haber estos dones que se registran y de los que vamos a hablar, si el tiempo nos da para hablar de este tema que es los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 9 y para su estudio los vamos a clasificar en 3 grupos. Vamos a hablar de estos 3 grupos. Dones de revelación. En primer lugar, los dones de revelación. Estamos hablando, hermano mío, los que importante poder saber en forma sobrenatural lo desconocido. Por eso es que el Señor en Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice esta palabra: clama a mí y yo te enseñaré, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entre esas grandes cosas y ocultas que nosotros no conocemos van los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando que los dones se van enfocando ya para poder entrar y bendecir a las personas por medio de la palabra, que la palabra de Dios, que es sobrenatural. Entonces, cuando nosotros deseamos un don, cuando nosotros queremos un don, entonces Dios se manifiesta por medio de su palabra, cuando Él cumple su palabra y dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entendamos, hermano, la palabra de Dios, cómo se refiere y habla por sí misma, porque la gente muchas veces los dones los busca por otro medio. Pero nosotros debemos de saber que los dones solo los vamos a obtener cuando nosotros deseamos y clamamos al Señor. Ahora, dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Es la expresión de hechos divinamente inspirados. También en la revelación del conocimiento de verdades desconocidas para que la persona adquiera la información correcta sobre las verdades bíblicas y pueda exponerla con claridad y precisión a los oyentes. Esa es una palabra de ciencia. Y aquí encontramos, hermanos, lo que dice la Biblia, lo que está diciendo.
Cuando dice, el verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea que uno de los dones que nosotros podemos conocer es el don de ciencia, y vamos a hablar después del don de sabiduría. Y por eso es que yo le digo que la palabra de ciencia se está refiriendo a estas cosas. Es la expresión de hechos divinamente inspirados. También es la revelación del conocimiento de verdades desconocidas para que las personas adquieran la información correcta sobre las verdades bíblicas y puedan exponerlas con claridad y expresión a los oyentes. Lo vamos a ir a la palabra del Señor porque, hermanos, para hablar de este tema se necesita tener la palabra de Dios e irnos enfocando lo que la Biblia dice. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Oiga, el Señor escoge a personas sabias, a personas con ciencia, para que los pastoree. El Señor está diciendo aquí: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es la expresión, es lo que se enfoca. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 1, para la gloria del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 8 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, que no has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí. Oiga, ¿qué es? Aclara las cosas ocultas. Ese es el don de ciencia. Es uno de los principales que encontramos, y por eso el tema es los dones del Espíritu Santo. La ciencia, hermano, que hay ciencia o hay sabiduría que es diabólica. Hay ciencia que el hombre tiene. El hombre en su ciencia ha inventado los carros, ha hecho los aviones, ha hecho tales cosas, ha hecho grandes cosas. Estaba viendo yo hace unos días que hoy ya han hecho un camión que él solo va recorriendo la calle, no necesita motorista, él solo va caminando, él solo hace los cambios de velocidad, él solo, hermano mío, va caminando, hace sus vueltas y todo bien tranquilo. Pero es ciencia de esta tierra. La ciencia del don del Espíritu Santo es muy diferente. Ahora, entendiendo esto, conocemos que es palabra de ciencia, que es uno de los dones principales que Dios está dando para que el hombre de Dios pueda ser, hermano, o que pueda tener ciencia, como el Señor dice: y os daré pastores conforme a mi corazón, para que os apacienten con ciencia y inteligencia. Por eso es que un pastor es inteligente, un pastor tiene ciencia, un pastor expresa la palabra, un predicador expresa la palabra, da la palabra conforme Dios está diciendo que debemos de darla, que es la palabra de Dios. Para que nosotros entendamos esta palabra, necesitamos el don de ciencia. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay misterios que no se pueden, hermanos, captar así
a sí mismo porque se quiere, sino que Dios da la ciencia para entender la palabra y dar a conocer esta palabra, poder transmitirla a los oyentes, poder transmitirla a los demás, poder transmitirla a los que nos desean, poder transmitir este mensaje a aquellos que nos están rodeando, poder transmitir este mensaje a los amigos, poder llevar este mensaje a otras partes. ¿Qué necesitamos? Es la palabra, hermano mío, o la ciencia que Dios nos está dando para que nosotros conozcamos la palabra, porque no es por nuestra propia fuerza o inteligencia que nosotros podemos tener para conocerlo, sino que Dios es el que hace todo y nos ayuda para que nosotros conozcamos estas cosas. Son cosas importantes, son cosas interesantes, son cosas que debemos de atenderlas, son cosas que el Señor nos está diciendo que debemos de hacerlo. Ahora, en segundo lugar, es la palabra de sabiduría. Es el poder sobrenatural para hablar con inteligencia divina. Es la capacidad que da el Espíritu Santo en determinado momento y circunstancias para hablar o actuar sabiamente. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13 de Mateo, versículo 54, para la gloria del Señor. Dice así: y venido a su tierra le enseñaban en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Oiga, estamos hablando que la palabra de sabiduría es esto: es el poder sobrenatural para hablar con inteligencia divina, es la capacidad que da el Espíritu Santo en determinado momento y circunstancia para hablar y actuar sabiamente. Y hablando de esto, por eso es que hablando de los tres grupos que vamos a hablar, estamos viendo el primer grupo, que es ciencia y sabiduría. Hablar con sabiduría. La persona que tiene sabiduría, Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y la Biblia dice: dile, hermano mío, diciéndole a la sabiduría: tú eres mi hermana, tú eres la que estás a mi lado. El hombre necesita pedir sabiduría. El hombre necesita expresar con sabiduría lo que Dios le está diciendo que debe de hacer. Es tan importante la sabiduría. Ahora yo quiero llevarle un versículo de la palabra de Dios para que usted entienda, hermanos, que la sabiduría se puede pedir por si no la tenemos, o si la tenemos, pero a veces nosotros no alcanzamos a entender el propósito de Dios para con nosotros. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El Señor está diciendo: si tú no tienes sabiduría, debes de pedírmela a mí, debes de clamarme a mí. La expresión de esto es el poder sobrenatural para hablar con inteligencia. Esa es la sabiduría. Es el poder sobrenatural, es la historia de Dios, es el poder de Dios que se manifiesta. Hermano mío, debemos de conocer estas cosas cuando nosotros actuamos con sabiduría. La Biblia dice que el hombre sabio de lejos ve el mal y se aparta, mas el necio pasa por él, grande es su ruina. Conozcamos estas cosas y lleguemos a comprender nosotros, hermanos, lo que Dios está diciendo y lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. El hombre sabio actúa sabiamente. La mujer sabia edifica su casa, dice la Biblia. ¿Por qué la mujer muchas veces destruye su casa? Porque le falta sabiduría. ¿Por qué el hombre destruye su familia? Porque le falta sabiduría. ¿Por qué la jovencita se equivoca de novio? Porque le falta sabiduría. ¿Por qué el joven se equivoca de persona? Porque le falta sabiduría. ¿Por qué el hombre muchas veces fracasa en esta tierra? Porque le falta sabiduría. Porque no le ha pedido a Dios. No le ha pedido a Dios que le ayude.
Y es tan importante pedirle al Señor la sabiduría que nos mantiene en esa viva fe, que nos mantiene con esa certeza, que nos mantiene seguro de lo que hacemos y anhelamos y queremos por medio de la palabra del Señor, que son cosas importantes para nosotros. Hermanos, esta es la palabra de Dios. El Señor hablaba sabiamente y la gente se quedaba al mirado y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde la tiene? ¿Cómo es que Él puede hablar? ¿Cómo es que Él puede expresar? Ahora, veamos algunos ejemplos. Número 1, para la resolución de problemas difíciles. Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Oiga, puede ver ahí, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Dice la Biblia: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? No era fácil. Dame sabiduría y dame ciencia. Dos cosas. Hermano, vea lo importante: para la resolución de problemas difíciles es necesario sabiduría, y lo expresa Segunda de Crónicas 1:10. Dame ciencia, dame sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Hermanos, es importante tener esto. Ahora puede buscar también en Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16, para la gloria del Señor. Vea lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar a luz, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, morábamos nosotras juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino que nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo que observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partí por medio al niño y vivo, y dale la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, da esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partilo. Entonces el rey respondió y dijo: da a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Oiga, qué importante es la sabiduría.
Cuando el hombre tiene sabiduría y se da a expresar, son sabios los caminos que se toman, son sabios las ideas que se toman, son sabios, hermano mío, lo que se puede hacer. Ahora veamos otro ejemplo para la defensa de la fe. Lucas capítulo 21, versículo 14. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 14. Hermanos, vea eso que yo le estaba hablando para la resolución de problemas difíciles. Ahora para la defensa de la fe. Lucas capítulo 21, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Oiga, la sabiduría es tan importante para la defensa de la fe. Ahora hablamos para dar consejos prácticos. Vea, estamos hablando de esto, para dar consejos prácticos. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 34, para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor así. Hechos 5, 34 al 39 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora digo: apartaos estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Y el verso 39 dice así: más si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. O sea, que la sabiduría da consejos prácticos y sabios. También nos da para defender la causa ante autoridades hostiles. Hechos capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver lo que dice Hechos 10:6, dice la palabra del Señor. Perdón, le dije yo Hechos capítulo. Decir que el Espíritu Santo hace todo para interpretar sueños y visiones. Daniel capítulo 5, versículo 2, 11 y 12, para la gloria del Señor. Ahí lo puede leer usted. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando del don de la ciencia y la sabiduría, pero también hay un discernimiento de espíritu. El término griego que traducido como discernimiento es que nosotros debemos de saber que del griego se puede derivar todas estas cosas. Hay palabras expresivas, hay palabras que se dan, hay palabras con gran conocimiento. Pero se relaciona con el acto de diferencia o juzgar acertadamente los espíritus si son de origen divino o satánicos o humanos. Ejemplos de origen divino. Vamos a ver. Cuando nosotros debemos de discernir los espíritus, estamos hablando de discernimiento de espíritu. Origen divino. Vamos a ver lo que dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 1 del Evangelio de Juan,
versículo 47, dice la palabra del Señor así. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué es lo que se está hablando aquí? De origen divino. De origen divino. El Espíritu viene de origen divino. ¿Qué es divino? Viene de parte de Dios para el ser humano. Viene de parte de Dios. Ahora, de origen satánico. O sea, entendamos estas cosas, que puede venir de Dios, pero también puede, hermanos, Satanás introducirse para engañarlos. De origen satánico. Y lo quiero llevar a dos citas bíblicas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 23, dice la Biblia: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vamos a ver aquí lo que dice el mismo Hechos, capítulo 16, versículo 16, dice la palabra del Señor así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto es y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Vean cómo se puede entender. Dios puede dar una revelación. Dios la puede dar. Pablo conoció que lo que tenía esta mujer era un espíritu de origen satánico. Estos son siervos de Dios. Son siervos de Dios. Por eso es que los demonios, cuando aquellos hijos de los sacerdotes o del sacerdote llegaron y dijeron: te reprendemos o te sacamos o te vas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Aquellos endemoniados le dicen: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hermano mío, hay que conocer los espíritus, porque muchas veces el espíritu satánico te va a estar hablando a tu boca, te va a estar hablando a tu oído, o sí mismo va a estar hablando por tu propia boca. Entonces hay que conocer estos, si son de Dios o no son de Dios. Hay que conocer si vienen de origen de Dios o vienen de origen satánico. Entendamos estas cosas. El espíritu satánico es aquel que destruye a las personas. El espíritu satánico es aquel que te induce al mal. ¿Por qué? Porque se filtra en tu propia mente, en tu propio corazón, y te dice: esto es lo que vas a hacer, cuando Dios te está diciendo: eso no debes de hacerlo. Ahora, el hombre mismo muchas veces se ha dejado engañar. El espíritu satánico, porque muchas personas dan sus casas, dan sus propiedades, dan su carro, dan sus cuentas bancarias a grandes predicadores que dicen: pacte con Dios, dele a Dios y Dios le va a dar esto. ¿Por qué? Porque hay un espíritu satánico de convencimiento en esas personas, donde hacen que todas aquellas personas puedan dejar de adorar a Dios y se van tras una filosofía, o tras las fábulas, o tras la mentira de un espíritu satánico. Ahora, hasta para danzar, hasta para hablar en lengua, hasta para decir las cosas, debemos de entenderlo nosotros. Debemos de saber que si es de origen de Dios o origen satánico.
Porque Satanás usa sus medios. Satanás habla bonito. La Biblia dice, como el apóstol Pablo dijo, que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás te puede llegar a ti con un espíritu de mentira. ¿Por qué hay gente que destruye su propia familia por sus caprichos? Porque Satanás le ha metido un espíritu de mentira. Hay gente que no puede vivir sin la mentira. Hay gente que vive sin, hermano, que no puede vivir sin mentir un día. Hay gente que no se siente bien. Entendamos las bases fundamentales de la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, y por eso es que la Biblia dice, examinaos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Hay que examinarlos, hay que saberlos, hay que nosotros entender esas bases fundamentales donde Dios nos está dando a conocer lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque es importante tener, hermanos, la sabiduría de Dios. Y le estamos hablando de origen satánico. Pablo conoce que esta muchacha le daba grandes ganancias a sus amos, a los adivinos. Tenía un espíritu de adivinación. A mí no me gusta la expresión cuando muchos, mayormente cristianos, dicen adivine. Adivine quién es. Adivine cuántos años tengo, adivine aquello, adivine quién me lo dijo, adivine aquello. No, es que nosotros no somos adivinos. Los cristianos no deben de usar esa palabra adivine. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos para estar adivinando. Hay personas que le dicen, adivíname cuánto tengo en esto de dinero. Si tú acertas lo que tengo, te doy tanto. No, hermano mío, no se necesita adivinar para que nosotros nos puedan dar. Es voluntario. Ahora, si nos quieren decir lo que nosotros estamos preguntando, bueno, y si no lo quieren decir, pues también que está bueno, pero no hay que estar usando la adivinación. Los cristianos no podemos usarla así, porque la adivinación solo la usan los satánicos, solo la usan los brujos, solo la usa Satanás, solo la usan aquellos falsos. Es adivinación. Los cristianos debemos de decir lo que nos preguntan. Si estamos en nuestra voluntad de decirlo, lo vamos a decir, pero no vamos a estar adivinando, porque se considera un pecado como la adivinación, porque es un origen de Satanás. Y por eso es que dice aquí, la Biblia está diciendo, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación está metido en muchas personas, y ese espíritu, hermanos, no es de Dios, es satánico. El espíritu que viene de Dios, el espíritu que viene de Dios lo discierne todo, lo dice, pero no es un origen satánico, sino que es divino de Dios. Ahora también debemos de saber que viene de origen humano. Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 6. Ahora, yo le hablé de dos espíritus, es decir, de origen divino y de origen satánico. Ahora hablemos de un tercero, de origen humano. 6:60 del Evangelio de Juan dice así. Ahí 61 dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Oiga, esto nos ofende, esto nos dicen. Y yo quiero avanzar ya con hermanos, porque estamos hablando de los discernimientos de espíritus. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de los dones de palabra. Y yo le hablé, la primera parte fue los dones de revelación, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Ahora vamos a hablar de dones de palabra. Dones de palabra. Los que imparten poder para hablar en forma sobrenatural, entre los cuales tenemos diversos géneros de lengua. Oiga, la palabra género se deriva del griego genos, que significa familia, tipos, linajes o clases, y la palabra lengua se traduce del griego gloxa, que también significa idioma. El don de lengua es el poder de hablar en una manera sobrenatural, un idioma jamás aprendido, ya sea humano o angelical. Primera de Corintios capítulo 13, vamos a ver lo que dice aquí, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, y nos vamos a ir al 14:2 también. Dice,
Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Capítulo 14, versículo 2 dice la palabra del Señor así como está escrito, dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oiga, este don o este diverso género de lengua, la palabra que estamos hablando, las lenguas significa un idioma. Hay, hermanos, el género de lengua, que son lenguas espirituales de Dios. Hay lenguas que son aprendidas. Yo conozco a algunos que escuchan a alguien, escuchan a un predicador, así como le hace aquel predicador, así le hacen todos. Si aquel predicador tiene sus 15 o 20 iglesias en diferentes partes, los predicadores así hablan en lengua, igual a aquel. Eso no es lengua, eso es a escucharle que dice aquel, que está aquel lo que dice en lengua, los otros lo escuchan y así lo dicen. No, es que el que habla en lengua se le conoce, se siente la unción de Dios, no es aprendida. Hay gente que ha aprendido, hermanos, o ha escuchado a otro que así como aquel le hace, así le quieren hacer. No, hermano, no nos engañemos. Las lenguas, dice aquí donde estaba hablando Pablo, que, hermano, es una comunión con Dios, es hablar con Dios, es para edificación de la iglesia, es para edificar la iglesia. La interpretación de lenguas, la palabra interpretación se traduce de la palabra griega hermenia y hermeneus, que significa explicar y interpretar el significado de las palabras que proceden de un lenguaje diferente. Ahora, hablemos de dos cosas. Hay el don de lengua, los dones del Espíritu Santo. Se habla, se dice. Aquella persona está ungida por el Espíritu Santo. Habla en lengua, habla. Pero todos los que están ahí, todos los hermanos que están ahí, nadie le puede entender. ¿Quién le puede entender? El único que le puede entender es el que tiene la interpretación o el don de interpretar lengua. Porque Dios, hermanos, cuando en un pueblo no hay interpretación de lengua, entonces lo que estamos hablando es que esta persona se edifica a sí mismo, se edifica la iglesia y habla con Dios, está hablando con Dios. Pero el que está ahí, si tiene el don del Espíritu Santo de interpretar la lengua, va a interpretar lo que aquel está diciendo. Porque no se puede, también el Señor deja, hermanos, lo que es la interpretación, porque se interpreta. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un español va hacia América y se va a predicar y va a una iglesia de que solo gringos hay y no saben el español, se necesita un traductor que sepa hablar inglés para que interprete lo que se dice en español, lo diga en inglés. O debe ser viceversa, puede ser así, que venga un americano aquí a El Salvador, venga a hablar en inglés, pero se necesita alguien que sepa, hermano mío, el inglés y lo que aquel está diciendo en inglés lo traduzca al español. Ahora, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque se necesita entender esto. Si un americano viene a predicar a nuestra iglesia y comienza a hablarle en inglés, usted no le va a entender lo que está diciendo porque no sabe el inglés. Ahora, de igual manera es así. En una iglesia pueden haber dones de lengua, pero se necesita un intérprete que interprete aquello. Interprete lo que está hablando el Espíritu Santo por aquella persona. Y estos dones se han perdido hoy en día en la iglesia, donde los han dejado a un lado, se han ido tras otras cosas. El hombre mismo pone sus dogmas o sus propios conceptos y aparta la palabra. Y hay gente que, hermanos, no está de acuerdo con el Espíritu Santo, no está de acuerdo con el don de lengua, no está de acuerdo con que se hable en lengua. ¿Por qué? Porque esta persona no lo conoce. Entendamos estas cosas nosotros. Y hay que saberlo, hay que entenderlo. Y si nosotros lo anhelamos, hay que pedirlo a Dios para que Dios nos ayude. La interpretación de lengua. Este don es la capacidad de interpretar las expresiones inspiradas que han sido pronunciadas por otros
o poner la misma persona en forma desconocida, repitiéndolas con claridad en lenguajes común del pueblo reunido. ¿Qué estamos hablando? Decir lo que el otro está diciendo. Ahora, hermanos, esto es importante. Vea lo que dice aquí 1 Corintios capítulo 14, versículo 13. Dice la Biblia así de la siguiente manera: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Oigan, poder interpretarla. Versículo 27 y 28 dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Oiga, intérprete, 2 o 3, pero hablen en turno. Pasa uno, lo interpreta, pasa el otro, lo interpreta, pasa el otro y interpreta. Pero si no hay intérprete en la iglesia, entonces aquel calle y hable para sí mismo y para con Dios. Es precioso, hermano, es lindo. Ahora vamos a hablar del don de profecía. El don de profecía. El don de profecía es motivo por el Espíritu Santo, mediante el cual el poseedor proclama un mensaje previamente recibido de parte de Dios con el propósito de edificar, exhortar y consolar. Vamos a ver lo que dice aquí 1 Corintios 14:3, dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oiga, estamos hablando de esto. Estamos hablando, hermanos, de esto, de los dones de profecía, el don de profecía, el don que se habla, hay exhortación, el don que se lleva, profecía se dice, profecía se habla. ¿Y cuál es? La que lleva exhortación, la que lleva consolación, la que lleva edificación, es la palabra de Dios. Y eso estamos hablando lo que es el don de profecía. Existe una diferencia entre el ministerio del profeta y el don de profecía. El primero es permanente y la declaración no estaba sujeta a juicio. Ahora, pues era infalible. Jeremías capítulo 1, versículo 5 y 6. Isaías capítulo 1, versículo 2. Y el segundo, el don de profecía. Se manifiesta cuando Dios quiere o cuando hay necesidad, convirtiendo eventualmente a una persona en profeta y cuya profecía es sometida a juicio. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Oiga, hermano, hay que hablar de las cosas. La profecía no es igual que profeta. ¿Cuántos profetas falsos se han levantado en este tiempo? La profecía dice que viene cuando Dios desea, cuando Dios cree conveniente de hacerlo. En cambio, el profeta ya es profeta y es profeta. Por ejemplo, Jeremías era profeta, Isaías era profeta, Moisés era profeta, hablando de todos los profetas. El profeta Nahum, el profeta hermano mío Abacú, el profeta Amos, el profeta hermano mío Jonás, esos eran profetas, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, y ya estaban todos ahí, estaban los profetas, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, esos eran profetas permanentes. Ahora, pero la profecía es en cambio, el don de profecía viene cuando Dios cree conveniente de hacerlo y de hablar y decir lo que Él quiere hacer por medio de una persona que la usa con el don de profecía para decirle. Eso es el caso, esa es la razón y es lo que nosotros entendemos por medio de la palabra. Hablando de estas cosas, nosotros conocemos, y yo le hablé de la segunda parte, dones de palabra. Dones de palabra. Estos son los dones de palabra. Profetizar es una palabra. Se profetiza y se dice.
No se deje engañar de alguien que se levante. Si un profeta debe de santificarse para Dios. Cuando Dios va a hablar, aquella persona debe de andar santificada para Dios. Siempre, siempre, para que Dios hable. Eso es lo que debe de hacer. Pero usted debe de conocer el testimonio de tal persona. Porque hay profetas que se levantan y dicen y profetizan para destruir la vida de los demás. Y eso, hermanos, es un pecado delante de Dios. El profeta habla cuando Dios habla. Y hay gente que ni se ha iniciado el culto y a veces Dios le manda una palabra y ya le está diciendo aquello, porque es una profecía. Pero hay gente, hermano mío, que se inventa las cosas. Hay gente que pregunta qué es lo que le pasa a aquella persona para después irle a profetizar y decir: el santo dice esto, el santo dice aquello, y Dios no ha dicho nada. Por eso es que la Biblia dice que los profetas hablaban diciendo: Dios dice esto, y Dios no había dicho nada. Cuando un profeta habla o cuando Dios le está diciendo: vas a hacer esto, aquel habla en profecía sin saber nada. Aquel que pregunta qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, qué es lo que le sucede, cuáles son los problemas, este no es profeta. ¿Por qué? Porque va a decir todo lo que le dijeron. Entonces entendamos eso. Y en tercer lugar, yo quiero hablar de dones de poder. Los que imparten, hermanos, poder para actuar en forma natural. Don de fe. Esta fe debe distinguirse de la fe que salva y de la fe común, o sea, la confianza en Dios que toda persona puede tener. La fe como don es el revestimiento especial del Espíritu Santo que dota a una persona llamada por Dios para que dé paso de acción imposible. Ejemplos del don de fe. Por la fe, Josué le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. Josué capítulo 10, versículo 12 y 3 al 14. Oiga, ¿qué es? Este es ejemplo de don de fe. Por la fe Josué le ordenó al sol y a la luna: detente sol, detente luna. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo detente sol, detente luna? Porque sabía que iba a llegar la noche. Sabía que la noche iba a llegar. Y la luna era hermano, una base para que alumbrara. En aquella batalla que estaban, la luna iba a estar alumbrando. Porque iba a llegar la noche. En la guerra que había, en la batalla que había, iba a llegar la noche. Y era necesario que la luna estuviera alumbrando. Y le da los puestos. El sol se va a detener en tal lugar, la luna en tal lugar. ¿Por qué? Porque allá están los escuadrones peleando, aquí está el otro escuadrón peleando. El sol tenía que detenerse. ¿Será que usted le puede decir: sol, detente, luna, detente? ¿Cuál es la fe? Este es el don de fe, un don de poder. Es un don de poder. Podríamos usar, hermanos, la fe de la salvación, pero hay que distinguir el don de poder con el don de fe y con el don común que puede haber. ¿Por qué? ¿Cuál es el don común? La gente, el don de fe común que tienen es: confían en el hombre, confían en el doctor, confían en Fosalud, confían en el médico, confían, hermanos, en la enfermera, confían en tal persona, le dan dinero a aquellos, le dan dinero a los otros. Ese es un don que ellos mismos tienen. Ese don no es de parte de Dios, lo aclaro, no es de parte de Dios. Eso es común, es una fe común, una fe, hermanos, común. Todos pueden tener esa fe común. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Oiga, y son palabras que el Señor dice en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Un salmo dice: no confiéis en príncipes ni en hijos de príncipes. No hay que confiar en Jesús de Nazaret. Y el don de fe. Ahora, dice la Biblia también en Primera de Reyes 17:1, dice: por la fe Elías ordenó que no lloviese por 3 años y medio. ¿Qué fe tenía este hombre? Era una fe grande, una fe de Dios, era una fe poderosa. Por la fe le ordenó a Dios, está diciendo, por la fe ordenó que no lloviera por 3 años y medio. Era una fe grande, una fe que lo pasaba, traspasaba y llegaba y lo pasaba de un solo. Era una fe poderosa, una fe que hace esto. Ahora, y también podríamos hablar, hermanos míos, por la fe Pablo declaró juicio contra Elimas el mago. Hechos capítulo 13, versículo 8 al 11.
Por la fe, Pablo declaró juicio contra Elimas el mago. Esos son fe, hermanos, un don de fe poderoso. Es que es el poder que penetra, es el poder que llega, que transmite, que va a lo más profundo. Es eso, es lo que da, es lo que sucede, es lo que va dando hasta la profundidad. Es el poder de Dios manifestado. Es un don de fe, de poder. Ahora hablemos de dones de sanidad. El uso de los nombres plurales aquí ilustra que hay muchos dones de sanidades para diferentes enfermedades. Los dones de sanidad operan sobrenaturalmente a través de una persona para sanar enfermedades y dolencias sin hacer uso de los medios naturales de alguna índole. Es el poder del Espíritu Santo el cual desciende sobre el cuerpo de una persona disolviendo su enfermedad, sus dolores y sanándole completamente. Oiga, el don de sanidad es el otro don de poder, sanidad. Los propósitos de los dones de sanidad son glorificar a Dios, Marcos capítulo 2, versículo 12, y Lucas capítulo 13, versículo 13. Deshacer las obras del diablo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Lucas capítulo 13, versículo 16. Confirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios, Juan capítulo 10, versículo 36 al 38. Confirmar la palabra escrita, Marcos capítulo 16, versículo 17, 20 y... Perdón, aquí estamos hablando, sí, está Marcos, pero bueno. Estamos hablando de esto, güey. Bien. Traer la atención de las personas al Evangelio. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Es el don de sanidad. No puedo leer todas estas citas bíblicas porque el tiempo va corriendo y ya estamos llegando al final de este programa. Vamos a hablar del último, es don de hacer milagros. Y por eso es que hablamos de tres grupos. Fíjese, yo quiero que usted me entienda. Hablamos del primer grupo, ciencia, sabiduría. El segundo grupo que hablamos es dones de palabra, lenguas y interpretación de lengua. El tercer grupo es poder, dones de poder. ¿Cuál es el primero? Don de fe, don de sanidad. Y tercero es don de hacer milagros. La palabra milagro se refiere a sucesos notables o sorpresivamente fuera del plano de la capacidad o habilidad humana. Ejemplos de operación de milagros. Pedro levantó a Dorcas de los muertos. Capítulo 9, verso 40 del libro de Hechos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Hechos capítulo 19, versículo 11. Pablo le volvió la vida a Eutico. Hechos capítulo 20, versículo 9 al 12. Oiga, esto es lo que la Biblia está hablando, es lo que la Biblia se refiere. Es el don de hacer milagro, es el don de hacer lo que Dios nos dice. Hermano, qué interesante es esto. Los dones de milagro, los dones de poder. Debemos de anhelar como iglesia, como hijos de Dios, tener estos dones. ¿Cuántos de ustedes tienen esos dones? Yo ya se lo dije como 2 o 3 veces. Había una perrita en la casa que la pata le andaba haciendo ahí, que no podía hacerle, no podía ponerla bien y cada rato andaba brincando así. Y yo le dije, Señor, tu palabra dice que pondrán la mano sobre los enfermos. Y esta perra está enferma, le dije yo, y en el nombre de Jesús la declaro sana. Y le dije yo, no creo que solo en las personas se pueda manifestar si tú también las creaste a ella. ¿Sabe qué fue lo sorprendente? Que aquella perrita se sanó de aquella enfermedad. Y ya está todavía. Pero daba lástima que andaba con aquello, la pata no la podía poner. Porque hay que usarlo, hermano. Hay que usar, hay que ponerlo, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Hay que usar los dones, hay que ponerlos en práctica. ¿Cuántos tienen encajonados los dones que Dios les ha dado? Los talentos que Dios les ha dado, los tienen enterrados, los tienes enterrados. Tenés que sacarlos, tenés que usarlos. Tenés que, si Dios querés que Dios te use, pon la mano sobre los enfermos. Pon la mano sobre los enfermos en el nombre de Jesús.
porque así se va a hacer. El don de sanidad, los dones de milagro, manifiesta tu fe, cree en el Señor, haz todo para la gloria de Dios, porque Dios desea que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y termino con esto: todo don del Espíritu Santo se debe a la gracia y bondad de Dios. Aclaro esto: cuando usted tenga uno de estos dones que hemos hablado o de la que la Biblia habla, no se vanaglorie, no se crea el gran fulano, la gran fulana, el más espiritual de la iglesia. No, tranquilo, le voy a decir esto: manténgase en lo más bajo, la persona más humilde. ¿Por qué? No es usted que lo hace, es Dios. ¿Y quién se merece la gloria? No es usted, es Dios. Dios se merece la gloria. A ti la gloria, Señor, por lo que haces. Aquí estamos hablando que es bondad de Dios, con el objetivo de equipar a la iglesia con las herramientas necesarias para realizar con eficacia la misión encomendada, de manera que todo cristiano debe ponerse a disposición de Dios para ser utilizado en cualquier don espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, hermano, a la rápida hemos sacado este tema: los dones del Espíritu Santo. Busquemos los dones, anhelémoslos, deseémoslos y pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que nos dé estos dones para nuestra edificación y nuestra vida. Vamos a orar al Señor en esta hora, porque el Señor es grande y es poderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor amado, porque tú eres precioso, Señor. Tú eres ese Dios que lo hace todo, Padre. Gracias, Dios mío, por haberme permitido hablar de tu palabra en esta hora, Señor. Dirigirme a tu pueblo que está allá en sus casas, Padre. Te pido que los bendigas en gran manera. Asimismo, que bendigas, Señor, a todos aquellos que verán, Dios mío, los siguientes programas, Dios mío amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícelos en gran manera. Te pido, Dios mío, bendición para todos ellos. Dios mío, que este mensaje pueda ser de bendición a todos aquellos hermanos que desean y anhelan tener los dones espirituales, Señor. Hemos hablado de estos tres componentes tan importantes, Señor, tanto, Dios mío, la ciencia, la sabiduría, también, Señor, el género de lengua, de hablar en lengua, interpretación de lengua, Señor, los dones de poder, Señor, el don de fe, Padre, el don de sanidad, el don de hacer milagros, Padre amado. Son cosas importantes que deseamos en nuestra vida. Padre, queremos que tú nos uses. Bendice a aquellos hermanos que están allí a través de la televisión, Señor, amado Dios, que tal vez, Dios amado, han estado pidiendo esos dones, pero en esta hora, Padre, le hemos hablado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícelos a todos, guárdalos, Padre, protégelos, Señor amado, dale fuerza, dale fortaleza, ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendice a toda aquella audiencia, Señor, bendícelos, Padre, porque tú eres poderoso, tú eres grande, eres maravilloso. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por la fuerza, muchas gracias porque tú bendices a tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret te alabamos y te damos la gloria, porque tú eres poderoso, eres santo y eres verdadero. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, bendice a toda la audiencia. Gracias por este bonito programa de Victoriosos por la Fe, Padre. Gracias por este privilegio que tú me has dado, me has concedido, Señor. Declaramos sanidad, declaramos, Dios mío, sanidad en tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, hágalo todo para la gloria y la honra de Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, porque tú eres poderoso, tú eres digno de alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estimados hermanos y amigos, hemos llegado al final del programa Victoriosos por la Fe. Nos ha sido un privilegio grande haber estado con ustedes en este programa tan precioso. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos.